What's good, amigo teólogo y teóloga? Por aquí Carlos de la Teología de la Calle. Espero que estén todos y todas súper bien. Bienvenidos a esta edición especial de la herejía. Estamos por acá ya encendidos. Vamos a hacer este primer episodio de la herejía en vivo desde Instagram. Hoy tenemos un temazo. Hoy vamos a estar hablando, tenemos dos temas súper duros. Vamos a estar hablando sobre si el suicidio es el pecado imperdonable y también vamos a estar hablando sobre si realmente existe eso de estar apartado de Dios, si realmente eso es real. Así que dímelo, Jonathan. Saludos a todo el corillo que se está conectando por ahí. Quédense, saludos Edgar. Quédense por ahí, escriban sus comentarios, sus preguntas, sus preguntas en la cajita de las preguntas para ir compartiéndolas y ir contestándolas más adelante. Hoy tenemos un súper invitado, una persona súper especial tanto para Josué Suey Calimano como para este servidor. Hoy va a estar con nosotros The King of Monsters, el Rey Cobra. Va a estar con nosotros Eliud L. Voices por aquí conectado. Vamos a estar hablando sobre esos dos temas que le mencioné. Así que estoy esperando por ahí que se conecte tanto Josué Suey Calimano como Eliud L. Voices. Vamos a estar hablando sobre dos temas en particular. Primero, si el suicidio es el pecado imperdonable. Y segundo, si los que se apartan, el apartado es realmente estuvo apartado, si existe eso. Estar apartado, escogido o no, bye. Bueno, ese es otro tema. Así que ya tenemos por aquí a Eliud L. Voices, tenemos también a Josué. Así que por favor, muchachos, envíenme el request para que aparezcan por aquí. Déjame entrar. Josué, papi, tranquilo, vas a entrar, papá, y te bendiga. David, tú no dejas entrar a nadie. Dios me los bendiga, me los cuide. Buenas noches. ¿Qué está pasando? A los Dime, me llamaste ninjas. ayer, me llamaste hoy. ¿Qué tú quieres Enrico, ¿por de qué tú te mí? ríes? Hacho, yo lo amo. No vacilen, no vacilen. Okay, no. Hoy necesito Vamos. Oriola o no necesito Oriola. No te la pongas todavía. Hoy no todavía, ¿sabes? Estoy buscando la Oriola Perfecto. de los Santos, ¿me entiendes? Bueno, antes de arrancar, muchachos, ¿cómo se encuentran? Déjame ver, ¿verdad? Suey, dime, papi, en tu Papi, día experiencia libre. nueva. Estamos en la herejía live desde la Virgen de Déjame la saludar calle. gente aquí, mano. ¿Cómo? Que la otra vez no se veía a nadie. Aquí está, Hacho, uno de mis hermanos de toda la vida, Fireman PR, ese es Carlos, Duro. de ¿Qué? toda la vida. Eso Aquí es, está papi. Matt Hart, uno de los grafiteros más duros de Puerto Rico y del mundo. Zumba. Hace los murales más duros del planeta. Durísimo. Eso Oye, es. hay gente buena, hay Salud. gente de calidad. Papi, gente dura Sí, aquí. mano. Tú Pero sabes todos cómo estamos es. activos con el amarillo hoy, en serio. Papi, tú sabes. Ese es el color de hoy. Ese es el color, papi. Vamos, Batman y Robin. Mira, Liugo, ¿cómo tú estás, papito? Todo bien, gracias a Dios, bro. Eso es, papi, me alegra. Suey, tu día libre, ¿la pasaste bien? Papi, bien, ¿Descansaste? comprando libros, Barnes Noble, con la esposa, ¿me Sí, entiendes? André, papi, meterse a Barnes Noble es un Un lío, Mira, papi. vi el libro de Heaven and Hell de, ¿cómo que es el que tú tienes? Bar Ehrman. De Bart Ehrman. Yo estuve así, bro, así de comprarlo. No. Así de comprarlo. Ya no empiecen a hablar de autores ateos aquí, que me caen chicha. Oye, yo aprendí del señor José David Moya que él decía que la verdad es la verdad, aunque salga de labios mentirosos. ¿Qué tú crees de eso, Oye, ninja? 100%. Amén. ¿Y qué tú crees de Moya? No, embuste. A papi, fuego. Hacho, yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona allá en Texas y tenemos Moya una muy anécdota tan caballo. cañona. Salimos de un evento súper tarde. Tú me puedes creer que ya Elio y yo estábamos para dormirnos. Todo el mundo callado en el carro y Moya seguía hablando como si... Hacho, Moya, el voy mejor, a en aprovechar verdad. el tiempo. Oh, papi, Moya, el está a mejor. otro nivel, bro. Mira, pues vamos a arrancar con la herejía, pero antes de eso queremos obviamente agradecer a nuestros auspiciadores. Los primeros son Generación Influyente. Generación Influyente tiene como enfoque alertar a los jóvenes a crecer y prosperar a través del autodominio, la autoactualización y la autodeterminación. Nuestras intervenciones o encuentros con jóvenes están diseñados para fomentar la resiliencia, el optimismo, las competencias sociales, emocionales y las habilidades de resolución de problemas. Así que gracias a la gente
de Generación Influyente que auspician este episodio de La Herejía. Obviamente Ask Leadership Team, donde estamos liderando con propósito. Si tienes un pequeño negocio, dale para allá a la página de Ask Leadership Team. Y Prodigal también. Tenemos Prodigal, donde estamos creando un lugar seguro para personas que se sienten lejos de Dios, lejos de los demás, lejos de uno mismo. Y creemos que en Prodigal nunca está tarde para regresar. Obviamente subimos contenido por allí, vienen cosas que estamos orando, ¿verdad?, para que se den. Tienen que ver con masterclass y todas esas cosas, pero esperamos en Dios que todo salga bien. Amén. Todos somos muchos repródigos. Amén, siempre, siempre. Bueno, y obviamente por ahí está Hope. So, mira, hoy tenemos dos temas importantes, Corilla, así que por favor compartan este live con toda su gente. Vamos a estar hablando sobre si primero el suicidio es el tema, si el suicidio es el pecado imperdonable. Acabo de hacer un suicidio intelectual ahí. Sí, papi, que me pongo a leer los comentarios y a hablar a la vez y no puedo, papi, ¿sabes? Tengo que recogerme a buen vivir. Primer tema, si el pecado primer tema es... No. El primer tema es lo que está apartado. La gente apartada, pues ese es el segundo tema, es el primero, que es si realmente la gente apartada realmente están apartados. Yo quiero escuchar la opinión de ustedes, porque aquí, eso yo por primera vez lo vine a escuchar en una canción de Elite Voices 365, que decía, realmente no existe eso de estar apartado, no hay nadie que lo pueda lograr. So, yo quiero que ustedes dos me den un poco de luz en ese sentido, porque hasta ese momento yo no había escuchado eso, así que denme luz ahí. Voy profundo. Dale, de una. Papi, esto es tirarse de la piedra. Yo creo. Nosotros perdemos followers a diario. Quiero que entiendan que nosotros perdemos followers a diario por decir lo que pensamos. Bien, ya. Mira, yo creo que el concepto apartado es un concepto derogative. ¿Cómo se dice? Interrogatorio. Es una traducción. Ajá, es como es como un insulto, literalmente, porque la esencia misma del concepto viene, para hacerlo bien sencillo, del egoísmo de yo creer que yo estoy mejor que los demás. Ay. Y yo estoy más cerca de Dios por alguna razón extraña que me inventé o que me enseñaron. Y eso es completamente antibíblico, según la filosofía cristiana. No hay manera de estar lejos. O sea, nosotros desde la filosofía cristiana creemos que Dios es inmenso, que está en todos los lugares. En los Salmos David hablaba de que era imposible escaparse de él, aunque te metiera a lo profundo del mar, aunque fuera donde fuera. Y luego cuando vamos a Romanos, que habla de esto de que nada nos apartará del amor de Dios, inclusive menciona las fuerzas espirituales negativas, como decir diablos y demonios y potestades, por si acaso a alguien le gusta mucho esos conceptos, que hay gente que les fascina esos conceptos. Habla más del diablo. Ojo. Sí, porque hay veces que hay gente que pueden... Nosotros desde nuestro egoísmo pensamos que el que peca diferente es peor que el pecado mío. Y desde ahí es que nace el concepto de estar apartado, porque yo creo que mi pecado, como nadie lo sabe y nadie lo está viendo, pues quizás el que sí se está viendo es peor que el mío. Claro. Y eso es una de las maneras egoístas más grandes del orgullo del ser humano. No solamente eso, va en contra de la misma base misma del cristianismo y la filosofía cristiana de oponerse al humanismo, porque en el humanismo nosotros somos el centro, y cuando nosotros hablamos de apartarnos de Dios, estamos hablando de que yo puedo tomar una acción donde yo me separo de Dios por mí, cuando realmente ¿quién puede escaparse de Dios? Entonces tratamos de ponerle un filtro al amor de Dios que sí me alcanza a mí, pero que no alcance a Josué. Que sí me perdone las mías, pero que no perdone las de Carlos, porque las de Carlos son peores. Siempre. Y entonces este concepto de estar apartado es completamente, sí, siempre, es completamente, es completamente antibíblico, porque iría completamente en contra de ese verso de Romanos que dice que nada nos separará del amor de Dios, ni pecado, ni principados, ni potestades, ni el infierno, ni ángeles, ni demonios, literal, dice nada. Y entonces ese concepto de decirle a alguien, porque lo dejaste de ver en tu comunidad de fe o lo que sea, esta persona está apartada, ese concepto para mí viene desde el mismo egoísmo y el orgullo del ser humano. Y como leía uno de los posts de Sway, que es de varios meses atrás, él decía que
que a veces desde la comunidad de fe se ha herido más y se ha humillado más a la gente que desde afuera. Y yo creo que ese concepto viene desde ahí, desde ese orgullo de yo estoy bien, tú estás mal, lo que yo creo es lo que es, lo que tú crees está al garete, y yo voy a usar este término, que realmente es básicamente un insulto disfrazado para decir que yo, sin conocerte, sin saber tu corazón, yo determino que tú estás apartado de Dios. Mira qué clase de cosa más orgullosa. Poder decir desde donde yo estoy, sin saber nada de ti, sin saber lo que tú estás pasando, sin saber lo que tú estás sufriendo, sin saber lo que tú estás viviendo, yo desde acá atribuirme y decir, tú estás lejos de Dios y yo estoy cerca. To me that's crazy, y eso es una de las palabras para mí más que yo detesto, la odio, cuando alguien me dice, no, tal persona está apartada, porque desde donde yo lo veo es imposible escaparse del amor de Dios. Durísimo. Antes que Josué hable, gente, las preguntas, por favor, en la cajita de las preguntas, porque queremos compartir la pregunta con todo el mundo, que todo el mundo las vea, que estemos todo el mundo en la misma página, y especialmente porque mi lapso de memoria es bien corto y se me olvidan las cosas. Sí, están las así para arriba y para abajo. Hagan las preguntas en la cajita. El live y todavía estamos buscándolas. Todavía estamos buscando. Soy, ¿qué tú crees? Que Carlos es mucho más misericordioso que yo. A mí, si no me escriben en el cuadrito, no la contesto. Yo ni veo el cuadrito. No sé si es el cuadro, pero a ver, que no sé. Es, la nubecita con la nubecita con el simbolito, exacto, perdón. Ya no reconozco ni forma. Perdóname. Yo no sé por yo qué veo un Jin Yang por ahí. Lo dijo todo, bro. No, mira, yo creo que en cuestión a lo que es estar apartado, la gente rápido dice, el estar apartado está en la Biblia. Sí, la palabra apartado aparece en la Biblia. Pero no en el concepto o no en la forma en que la iglesia o los cristianos lo usan hoy día. A mí algo que me gusta inculcar y establecer es que si Dios no ha soltado el lápiz con una persona, ¿quiénes nosotros somos para terminar la historia? Eso es bien importante de establecerlo. O sea, si Dios no ha terminado la historia de Carlos, de Liu, la mía, ¿quiénes son las demás personas para decir dónde yo me encuentro en mi vida personal? Eso lo llevo más allá. Ayer mismo estaba hablando con el pastor de mi iglesia y él dijo algo tan cañón. Él decía, ¿tú vas a la iglesia, Josué? Sí, yo bro. Yo iba a decir, ayer me reconcilié, ayer regresé. Ya no estaba apartado. Ya no estoy apartado. y Abdel decía, bro, algo que a mí me voló la cabeza. Él decía, el problema del cristiano es que le gusta juzgar a las personas por el proceso de santificación. Aleluya. Como que nosotros somos bien, o sea, queremos juzgar a las personas por dónde se encuentran en su proceso de santificación. Pero es que ayer cayó, sí, está bien, pero quizás eso es parte del proceso de su santificación. Si Dios no ha terminado con la persona, ¿quiénes nosotros somos para determinar si la persona no está apartada o no? O si está apartada o no está apartada. Es que si nos dejamos dar porque cayó, tengo que deshojar la Biblia. Tengo que deshojar la Biblia. Pero es que ahí habría que definir, obviamente, volver atrás, ¿sabes? ¿Qué es caer y qué es un proceso de santificación? ¿Sabes? ¿Lo definimos desde dónde? Desde lo que está. Porque casi lo definimos desde donde estoy yo. O sea, yo lo defino desde donde estoy yo. Y entonces ahí es que comienza a herir gente, porque todo el mundo quiere tener la verdad y eso es absurdo. Desde el punto de vista de este tipo de opiniones, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces yo se las quiero comentar a algunas personas y ni siquiera quieren leer el texto del propio libro que usan. Por ejemplo, Romanos 8 es uno de los textos más ignorados del mundo. Bueno, hay que lo usan para un versículo que usan. Solamente hay un versículo que usan y los demás le pichean. No, porque todas las cosas obran para bien. Y la mitad del verso lo votan. Tenés que leerlo en el contexto. Fuera de contexto completamente, ¿sabes? Diciendo a la gente, por ejemplo, que una calamidad que ocurrió, ahora mismo en Puerto Rico en estos días ha llovido más de lo usual y hay gente que han perdido todo. Para mí sería un absurdo llegar a la casa y decirle, todo obra para bien, Dios lo permitió y Dios tiene un plan con esto. Eso para mí sería una de las faltas más de respeto más grandes. Vayan a una funeraria y dígale a alguien que está enterrando a su hijo o a su papá, todo obra para bien, o sea, porque queremos ser siempre como que los más coelos y los más... Queremos ser los salvadores de las personas. Claro, cuando realmente nos toca hacer silencio y respetar el dolor que está pasando a alguien. Claro. Y desde ahí es que se le falta el respeto a la gente y desde ahí es que salen estos conceptos de tú estás apartado, tú eres un esto, tú eres lo otro, pero usando una palabra que me haga sentir
a mí, bien. Claro. Realmente, cuando la gente utiliza el término apartado, no está tratando de validarse ellos Ujú. y Tiene un orgullo. proyectarse ellos. Claro, Sí, comparado conmigo, papi, tu vida espiritual, tú estás apartado. Pero a la que nos ponemos a la exactamente. luz de Cristo, pues todos estamos apartados entonces. ¿Me entiendes? Porque en la persona de Cristo, o sea, no hay nadie que se iguale a él. También hay algo que yo lucho mucho con la cultura de hoy día, es que la gente dice que la percepción lo es todo. Y eso es erróneo. ¿En qué sentido? Porque dicen, ok, perception is everything, es el concepto de que literalmente como tú lo ves, esa es tu realidad. Eso es como un Cuando, eslogan de Nike. ajá, La relatividad. qué puerco. Pero realidad es que el contexto lo es todo. Porque mira, nosotros usamos esto de percepción lo es todo incluir, y lo hacemos inclusivo en cuestión a las cosas de la iglesia. No, es que yo percibí que Eliud estaba haciendo ahora mismo. Mi percepción es que Eliud tiene un vaso y hizo una mezcla ahí de Link con yo no sé qué. Esa es mi percepción. ¿Me entiendes El lo que te quiero verdadero decir? multiverso. Y por cuanto mi percepción, yo pensé que él tenía ahí una bebida de Link con Sprite. Pues no, papi, Eliud está apartado. Papi, pero cuando el contexto Yo me nunca me dice, no, digo lo que él eso, por tiene si ahí acaso. es juguito, ¿me entiendes? No sé, o agua. Papi, café, Y, el cafetero. y nosotros queremos vivir nuestra vida, again, por la percepción y nunca buscamos contexto. Hombre, que mi Ujú. amada esposa me está compartiendo algo. Aleluya. Está bien, Hebreo 6. Léeme Yo no Hebreo 6. leo ¿Qué Biblia, dice el la que Hebreo lee es mi 6? esposa. Vamos a buscar Hebreo Ahora, 6 aquí. dentro de lo que es el Para que sistema no de digan que en la apartado, herejía no leemos la Biblia. oye, antes de yo decir, porque quiero hacer esta pregunta para ustedes dos, dentro del concepto de lo que es apartado, de lo que estamos hablando ahora mismo, que yo creo que me gusta mucho lo que lo establece, porque realmente es la manifestación del orgullo del ser humano, ¿me entiendes? Donde yo estoy mejor que otro. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con lo que la Biblia habla como apostatar de la fe? O sea, ¿qué ustedes Lo que piensan pasa es, en cuanto a ese contexto? DH, ¿de verdad vamos a tocar ese tema? Sí, ¿no? Papi, si tú Ok, querías hacer un live, estás en un live y vamos a hablar de lo que es. El problema de José y mío es que ponemos un tema, por ejemplo, el dinero, y terminamos hablando de por qué los extraterrestres no deben invertir en la Tierra. Porque hay Siempre nos 24 pasa. teólogos en una nave. En la NASA. cada vez que los extraterrestres están así de llegar, escuchan a alguien diciéndole a otro que está apartado y se Y van, se no van. vuelven. Se han hecho 30 años más. Pensé Son que los sabían, mismos. pero no saben. Dale. Mira, mano, es que había algo dentro de ese tema que yo quería tocar y no me quisiera ir por lo de la apostasía No, porque tranquilo, creo que tranquilo. quizás sea un poquito heavy, pero si el concepto del pecado como tal, amarrado a esto porque la mayor parte de las personas, la razón por la que le ponen un sello a alguien este, ¿cómo te digo? Un sello de apartado es por la única razón de porque se enteró de algo de la persona o sabe algo de la persona. Ujú. No sé si me entiendes. Algo que puede ser o no incorrecto según la percepción de la persona. Y de ahí es que nace el ponerle sellos a las demás personas. De ahí es que viene. Entonces, ¿cómo realmente eso lo podemos contrastar con esto de ponerle el nombre de apartado? Porque la verdad es que todo esto nace desde ahí, desde mi interpretación de que Josué está mal. Yo no sé, yo no le pregunté, pero yo interpreto que él está mal y le pongo ese sello. Y no solamente le pongo el sello, se lo digo a los demás. Ujú. Porque es el concepto de este insulto de ¿sabes? Comenzar a decirlo, tal persona está apartado, tal persona. Es tan normal que yo he escuchado amigos míos en Puerto Rico que me dicen, mano, Elio, yo estoy apartado. Y yo, ¿de qué? ¿Apartado de qué, caballo? Apartado del O sea, es como mundo. que ya lo agarran. Es como que no, papi, que yo estaba. Y yo, bro, es que ni manera. Uh-huh. O sea, ¿cómo tú te escapas del amor más grande que existe? Que no tiene espacios, ni lugares, ni profundidades. Muy, ¿sabes? Es absurdo tratar de encajarlo ahí. Y todo eso viene de esa percepción de yo peco diferente. Es realmente eso. De hecho, la gente que creen que los van a secuestrar,
¿Se van a meter para la venida de Cristo de verdad? No, bueno, no, cálmate. Pero la gente cree que los van a secuestrar. Les tengo noticias, ¿sabes? Que casi siempre utilizan la metáfora de las vírgenes y el aceite en las lámparas, queriendo decir que tú estás limpio el día que eso que tú crees que va a pasar pasa. Te tengo noticias, mano, el día que esto pase en tu mente, en tu imaginación, todo el mundo comete pecados todos los días. Claro. ¿Qué te hace pensar que el pecado tuyo de ese día es mejor que el de otro? Claro. Y que eso te hace a ti digno de ser secuestrado o raptado, ¿verdad? Desde el punto de vista. Yo creo que todo viene de verdad, de este orgullo que no debía ser parte de nuestra filosofía de la fe cristiana, que era copiarnos de Cristo, y ahora nos copiamos de otras cosas y de lo que te enseñaron. Hay gente que literal tú le hablas de este tema y dicen, no, pero es que mi abuelo me dijo. Claro. No, es que mi papá me enseñó, y él era pastor, y él era evangelista, y él, de hecho, tú no sabes nada. Esta gente tuvo 30 años. Y yo, ¿por qué gente lleva 30 años diciendo un disparate? Yo creo que Y el eso no lo hace una texto verdad. habla por sí mismo. Yo estuve 5 años en la OPR para aprender que nunca te dejes llevar de 30 años de experiencia, porque pueden ser 29, un año malo repetido 29 veces. Eso fue lo que me llevé de 5 años en la OPR. No, y que el hecho de esto del estar... Yo creo que el cristiano sí pasa por valle. Yo creo que eso Claro. es bien importante. El cristiano sí pasa por valle, donde uno se encuentra a veces en lo más bajo. Pero si uno realmente le pertenece a Cristo, si realmente uno ha sido escogido por Él y ha sido sellado por Él, tú puedes estar en el valle más bajo. O sea, el mismo David dijo, o sea, aun si yo bajara al Seol, ahí estás tú. ¿Me entiendes? O sea, si Aquí no... alguien escribió algo bien interesante, Josué. ¿Qué? Si el amor fuera suficiente por sí solo, nadie estaría en el infierno. Aparentemente este hermano fue en algún momento al infierno y pudo ver qué gente que había allí o algo. Hay que ver en qué contexto que lo dice, porque no... Es que está hablando de un absoluto, y eso es el problema. Porque tú estás diciendo, nadie estaría en el infierno. O sea, ¿quién está ahí? ¿Tú has visto a alguien ahí? Tú has ido, caballo. O sea, ¿por qué vamos a seguir repitiendo algo de lo que no tenemos? O sea, tú no tienes un absoluto de esto, Sí, sí. pero sí tienes un absoluto de la misericordia de Dios, constante, explicado en el libro, constante en el modelaje de Jesús cuando vino y caminó entre nosotros, que debería ser el ejemplo suficiente. Sí, desde la filosofía cristiana creemos que Jesús es Dios, Claro. y lo vemos como actuó con la gente, con misericordia, cuando vio que otras personas estaban dispuestos a asesinarlos porque fallaban. Porque entonces, en lugar de copiarnos de ese amor de Jesús, estamos copiándonos de otra filosofía de alguien que nos enseña? Esa es la parte que yo no puedo compartir. Bueno, yo sí Sí, creo, entiendo. ¿me entiendes? En cuestión a lo que es el concepto del infierno y a lo que se refieren en ciertas cosas. Por ejemplo, el apartado de mí, hacedor de maldad, nunca los conocí. No es como que hay un rinconcito en el cielo para ellos. Pero también tenemos que, o sea, es que es cuando tú tienes un mal concepto desde el principio y tú tienes que comenzar a desmantelar un montón de cosas, porque incluso el concepto del infierno que nosotros tenemos es un concepto alimentado por el infierno de Dante, ¿entiendes? Por la Divina Comedia, donde hay niveles de castigo, donde son 7 pisos, Exactamente. 9, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que comenzar a reformar por lo que establece la Biblia, no por lo que establece la cultura, ni los escritos griegos, ni los, ¿me entiendes? Como que ni estas personas filósofos que realmente ni siquiera creían en el evangelio que nosotros creemos. Pero, ¿sabes? Nosotros, por eso es que yo digo, sí, mira, el infierno es un lugar que existe, pues sí, pero tenemos que entender primero qué es ese lugar y tenemos que entender a qué Jesús personalmente se refirió en cuanto a eso. Que van a haber personas que hay allí, sí, pero nosotros no sabemos cuántas personas van a estar, nosotros no sabemos exactamente quiénes son los que van a estar ahí. No es nuestra posición estar mandando gente para allá abajo como si nosotros fuéramos Dios y estar sentados en el trono, ¿me entiendes? Y número uno, que ¿sabes? Decimos para allá abajo porque ya nuestra mente está también tan torcida, porque pensamos que el infierno está en el centro de la tierra, ¿me entiendes? Porque todo el concepto del infierno del que se habla hoy, es lo que tú dices, viene del libro de Dante, de la Divina Comedia, y no es un concepto bíblico.
que pasa es que la gente no lo puede comprender porque se lo enseñaron así, pero no está explicado de la manera que nosotros lo vemos hoy. Ya. El solo hecho de estar apartado en algún momento del final de tu vida, estar lejos de Dios, eso de por sí sería un infierno. Ya. Igualmente el concepto del cielo. Si Jesús no está, realmente es el cielo. No. Porque anhelas verlo. Entonces, si tú llegas y no está, es el cielo. Entonces, hay gente que por eso ese tema de cosas que tú no has visto o que no están explicadas siempre es bien fino, porque se presta para empezar a decir teorías de cosas que son mitos. Y yo creo que nosotros no debemos tener miedo de... Hay una en nuestra cultura popular de Puerto Rico está la historia de Diego Salcedo. O sea, los indios taínos pensaban que Diego Salcedo era un dios y entonces viene, cosa que los españoles eran dioses, porque nosotros no éramos blancos, ellos sí. Pues, ¿qué van a hacer? Vamos a ahogarlo a ver si es un inmortal. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos mitos que tenemos que son mortales, pero no tenemos ganas de ahogarlo, porque tenemos miedo de que algo que hayamos creído por 20 años no es, y que cuando lo metas en el agua no salga vivo. Exactamente. Sí, no, porque es más fácil tú mentirle a alguien que dejarle saber que fue mentido. Exactamente. ¿Entiendes? Y ese es el dolor más grande. Ya. Cuando tú de repente comienzas a ver que algo que tú estás creyendo no era, ese es uno de los dolores más grandes del ser humano, de cualquier cosa. No estoy hablando solamente de los conceptos religiosos espirituales de las personas, el concepto de las relaciones entre humanos, cuando de repente tú piensas que alguien te ama o no te ama, cuando de repente tú confías en alguien y te traiciona, o le contaste algo a alguien y lo dijo. Esos son los dolores más grandes porque yo tengo un concepto y ese concepto se rompe, era un mito. Y no nos metamos para la política. Cosas. ¿Cómo es? Lo mismo pasa en la política, pero eso es otro tema. ¿Sabes? Cuando se empiezan a descubrir... No, y es real. La realidad es real. Cuando tú piensas que una nación o que alguien en la política o que una ley era X, Y, Z cosa, cuando tú miras para atrás y buscas bien, tú dices, diablo, esto no es lo que se me enseñó. Y entonces ahora tienes un movimiento como el movimiento de deconstrucción, que todo el mundo lo está demonizando, y en parte sí hay gente que está al garete dentro de ese movimiento, pero... Hay gente que también está siendo honesto. Tiene mucha razón en muchas cosas. En dejando unas creencias, tanto políticas, religiosas, personales, emocionales, lo que sea, para agarrar otras. O sea, y es un proceso normal. Y de descubrir la verdad. Es que nosotros nos enseñan a pensar en cuadrado. Y si tú no piensas en cuadrado y piensas de una forma diferente, pues tú estás mal. Bro, o sea, yo creo que algo que a mí me gusta hacer mucho con las personas es que confronta tus propios valores. Confrontan todas las cosas que a ti te han enseñado. Por eso es que nosotros hoy día, especialmente el latino, y es triste decirlo, no experimenta libertad muchas veces, porque tiene miedo de confrontar lo que le enseñaron por tanto tiempo. Yo a veces me encuentro con gente hispana que yo digo, mano, yo sé que nunca has pisado una iglesia y te dicen cómo es que ellos deben de entrar a la iglesia y todo. No, es que yo todavía no estoy listo, porque es que mira. Y yo decía, bro, tú ni siquiera has pisado una, o sea, y tú me estás... no, es que a mí me enseñó. Exacto. A mí me pasa, o sea, en el barrio yo he escuchado gente que me dicen como que yo algún día quisiera estar cerca de Dios, pero no como tú, porque tú estás al garete, eso de estar con gorra de pantalla y cantar rap, eso no, ¿sabes? Es como me dijo mi abuela que ¿sabes? Vamos a usar lo que no te funcionó, porque eso es lo que sirve. Yeah. Es absurdo. Sí, y entonces queremos incluso, y volviendo a lo de apartados, queremos atraer algo. O sea, queremos abrazar algo que enseñaron por mucho tiempo, que cuando nosotros vamos a la Biblia, decimos, espérate, sí se habla del término apartado, sí se habla, pero no es como lo estamos usando hoy día. ¿Me entiendes? O sea, si realmente Dios derramó su amor por mí, ¿cómo yo me puedo escapar de él? Yo soy más fuerte que Dios. Eso es lo que pasa. Mira, o sea, incluso nuestro orgullo nos lleva a minimizar al Dios de la Biblia. No, es que yo me puedo escapar de él, es que él no es tan rápido como yo. Esto te quería preguntar, Josué. Si Dios no quiere que tú te escapes, tú te puedes escapar de él. Imposible. Existe la fuerza humana. No he visto no conozco a nadie, ni se ha escrito de nadie, no conozco a nadie, no se va a escribir de nadie. Pues entonces, el concepto de soberanía, desde la filosofía cristiana moderna, es una soberanía. No es soberanía. El ser humano es soberano.
el ser humano es el que se decide por Dios, es el que Por eso es que tú puedes agarra a declarar, Dios, por eso es que tú es el puedes que busca de Dios, por eso es y que no, tú, y no el centro de Dios, sino que el ser humano se puso ahora en el medio. claro, no, ahora por eso en esta posmodernista, en este cristianismo posmodernista humanista, tú estás en el trono y Dios existe para ti. So, podemos decir que el ser humano de ahora ha creado un Dios a su imagen y semejanza, Claro. en vez de ser un ser humano a la imagen y semejanza de Dios. Te voy a decir más, el anticristo más grande que existe ahora mismo es este tipo de pensar. Porque literalmente está en contra de todo lo que Cristo establece. Pero eso es tema para otro día. Vamos con lo otro, porque que ustedes saben. hace unos días, una persona que estaba siendo bastante exitosa, ¿verdad? En lo que se propuso ser exitoso. Pues en los medios salió claramente, ¿verdad? Que ¿sabes? Se privó de su propia vida. Y entonces vuelve a nacer esta pregunta de el pecado sin perdón. Y para mí es bien, para mí, de verdad, o sea, ya ustedes ven cómo yo estoy hablando hoy, o sea, yo estoy como que sin ningún miedo. La verdad es que para mí es una falta de respeto que en el año 2022 todavía estemos hablando de pecado sin perdón. Bueno, si queremos Porque, seguir con el catolicismo dentro de la iglesia evangélica, pues podemos seguir haciendo eso, donde nosotros determinamos quién va y quién no va. porque lo que pasa es eso mismo, ¿sabes? Está establecido porque quien único habla, o sea, la filosofía cristiana piensa que Jesús es Dios, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? No, depende de quién le Es un pregunte absoluto dentro de de la fe filosofía cristiana. No, pero la sí. fe cristiana. Claro. La fe cristiana piensa que Jesús es Dios. Sí, claro. Ok. Es un dogma esencial del cristianismo. Si tú niegas que Ok. Esa es la clave Dios, del pues cristianismo, no te por si quedas, acaso, o sea, porque Ok. te quedas sin Ok. cristianismo. Si él dice algo, debe ser importante o no. Sí. Si él establece algo en la escritura, debe ser importante. Entonces, ¿por qué si Jesús dice que hay solamente un pecado sin perdón, quiénes somos nosotros para añadirle los demás? Ujú. bueno, te puedo dar una contestación ¿Por a qué- eso. por Pues qué en este yo- cristianismo por qué la- humanista, ¿no? ¿Cómo tú puedes determinar por encima de Jesús en la fe cristiana que alguien hizo algo que es imperdonable? ¿De dónde sale eso? Mira, Carlos, no sé si tú quieres opinar, pero pues llevas mucho tiempo callado y creo que también No, se papi, escuchaste. mete mano. Ahora, No, pero- la pregunta es honesta. Yo Claro personalmente que no sé en qué Lo que año pasa es- empiezan a hacer esta teoría de que los seres humanos podemos determinar qué falla o situaciones de la vida de los seres humanos. Yo las puedo ponerle un sello de esto es un pecado imperdonable por encima del que ya Jesús dijo. Ujú. Jesús dijo, este es el único. Es que nace de una naturaleza rota, de una naturaleza caída, que es una naturaleza dominada por el pecado, ¿me entiendes? Si el pecado cuando tiene dominio del ser humano no es algo nuevo tampoco. Ujú. La gente, a mí me gusta porque Jesús cuando entra en escena, él resume los 613 mandamientos, que de hecho son 613 en la Biblia. Los judíos todavía tienen libros de mandamientos, o sea, es que ellos tienen mucho más de 613. Pero Jesús viene y dice, mira, nada más realmente son 2. ¿Me entiendes? Y tú puedes decir 1, lo que pasa es que pues Jesús entiende que la gente que está bregando son un poquito brutitos. Y le dice, ¿sabes? El primero es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Y el segundo es similar a este. ¿Qué te quiere decir? Que van de la mano. ¿Me entiendes? Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, en esto, mira lo que él dice, en esto se resume la ley y los profetas. En esto se resume todo el Antiguo Testamento. Todos los 613 que ustedes pensaban se resumen en estos 2. Pero ¿por qué los fariseos, los escribas que vinieron años después, ¿me entiendes?, de la ley, comenzaron a establecer mandamientos y establecer reglas? Por su orgullo, ¿me entiendes? Y porque como ellos reconocían que ellos pecaban constantemente y como ellos reconocían que no eran perfectos, si yo creo una regla donde yo puedo manipular la cosa, me conviene. ¿Me sigue? Entonces ellos decían, mira, no se va a trabajar el sábado. Contra, si tú das 1000 pasos, se considera trabajo. Pues nadie puede dar 1000 pasos el día del sábado. ¿Eso lo dice la ley? No lo dice la ley. Entonces ellos decían, pero contra, es que si yo tengo que trabajar en casa, yo vivo en casa y tengo que trabajar en tal lugar, pero no puedo dar 1000 pasos, pues vamos a poner una piedra. Entonces, como la ley establece que siempre y cuando tú estés en tu hogar descansando, pues no se te cuenta como trabajo.
papi, y la gente seguía manipulando, los fariseos seguían manipulando la ley al punto de que crearon, bro, una enciclopedia. Como las de hoy. Exacto. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca manipular la situación para ellos quedar bien. El pecado eso es lo que hace. Va a querer manipular la situación para que tú te sientas tranquilo y no, es que yo soy mejor que tú. Es que mira, y déjame, mala que te interrumpa, es que alguien dijo algo bien serio aquí y me gustaría aclararlo un momento. Honestamente, mano, ¿sabes? Hay preguntas que con todo el respeto a mí no me gusta contestarlas porque siento que la pregunta en sí es una falta de respeto y a veces hay gente que se quieren hacer los cómicos. Aquí hay alguien diciendo, entonces si me suicido me voy ahora para el cielo para coger ese atajo. Pues si eso es lo que está en tu corazón, no necesitabas entrar a este live para hacerlo, ¿me entiendes? Lo que estamos hablando realmente no estamos tratando de decirle a la gente que haga una cosa. Eso es absurdo, ¿sabes? Aquí nadie ha dicho eso, ¿sabes? Es completamente una locura. Lo que estamos queriendo decir es desde dónde nace una teoría de decir y juzgar, porque eso se llama juzgar a alguien y decirle qué es lo que pasa con esa persona. ¿Por qué? Porque algo que a muchas de las personas no le quita, o sea, no le gusta hablar dentro de la comunidad de fe, es la enfermedad mental. Ustedes saben cuántos de sus pastores, líderes, a través, curas y todo, a través de la historia se han muerto de ataques al corazón por estar comiendo horrible todos los días. Eso no es un suicidio paulatino, eso no es un suicidio que va lento. Progresivo. Porque estás en las noches comiendo una porquería. ¿Cuántos se han ido a manejar su automóvil a 200 millas por hora pensando que Dios los va a guardar y se petaron contra una valla? Eso no es un suicidio. Entonces, cuando hay un accidente de alguien que está haciendo algo reckless, que es reckless, full. Si yo juego ruleta rusa ahora mismo, porque ya yo practiqué demasiado y sé dónde la bala no va a estar, y juego entonces con ¿no sigue siendo un suicidio? ¿Sabes? Es que nos fascina espacharrar a los demás desde donde estamos. Y vuelvo al principio, el orgullo. Esto es un tema donde estamos hablando de algo serio y de repente queremos ser graciosos y, pues yo voy a hacer esto. Pues mira, si tú necesitas hacer eso, tú antes de entrar a este live lo querías hacer. La realidad es qué es lo que estamos trayendo, desde dónde lo estamos viendo y para qué. ¿Por qué? Porque cuando alguien, en este caso, desafortunado, te priva de su vida, hay una familia que se queda. El problema que tienen que estar escuchando las estupideces y los memes de ustedes en Facebook diciendo a la gente que si se perdió su alma, que se va al infierno eterno y para el castigo eterno, desde donde tú estás. Hasta que porque tú tienes ahora de quién entra y quién sabe. Y eso es lo que estamos hablando, desde dónde sale una teoría que no es bíblica. Exactamente. ¿Y por qué la dicen con tanta seguridad? Porque si no tienes de dónde sustentarla, ¿desde dónde la sacan? Si no me equivoco, Viejo Testamento, en algún momento Dios mismo dice, el que vaya a hacer tropezar a uno de los míos, mejor que se amarre una piedra en el cuello y se tire al fondo del río. Eso no significa que te mate. Amárrate una piedra en el cuello y tírate al río a ver qué va a pasar. ¿Eso está o eso no está? Díganme qué significa eso. Aparece. Lo que pasa es que también, tú sabes qué es lo que pasa. Y ¿verdad? Saludo al pana. Yo sé que él piensa que es teología liviana, porque no se piensa como él se piensa. Tampoco estamos hablando a favor del suicidio, porque es que a veces nosotros venimos con predisposiciones. Algo que yo comparto mucho con mi esposa, y es que decimos que si tú quieres encontrar algo malo, lo vas a encontrar. O sea, si tú estás escuchando este live para escuchar todo lo que en tu mente está mal, lo vas a encontrar todo malo. ¿Entiendes? Pero aquí realmente se está hablando de una situación que realmente está mal en la iglesia. Número uno, porque la Biblia, es más, vámonos por Biblia, porque aquí como es teología liviana. Jesús en un momento, ustedes dos que leen Biblia, Jesús no dijo que si ustedes me negaren delante del Padre, delante de la gente, yo los negaré delante del Padre. Jesús dijo eso. Sin embargo, Pedro niega a Jesús 3 veces. ¿Cierto o falso? Significa que Pedro no está en el cielo. Porque por más que haga ahora, Jesús mismo dijo, si me negares delante del Padre,
o sea, si me negares delante de la gente, yo voy a negarlo delante del Padre. Sin embargo, Pedro pasa a negarlo 3 veces, pero me gusta porque antes de eso Jesús le da una palabra y dice, el diablo ha venido a zarandear tu alma, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no flaquee. El Jesús mismo intercede por su escogido, intercede por Pedro en este caso, diciéndole, el pecado tuyo es serio. Tu pecado es bien serio porque tú me estás negando delante de las personas y yo mismo establecí de que yo te puedo negar delante del Padre, pero mi misericordia va por encima de eso. Y yo O sea, en algún momento del camino, el cristianismo sacó a Jesús de abogado y se puso el ser humano como yo tengo la prueba para este caso. Yo sé que tengo evidencia de mis obras para yo comprar esto. Claro. Esto ya no hace falta porque... Entonces, en cuanto al suicidio, de hecho, te voy a decir bien sincero, la Biblia no establece algo explícito en cuanto al suicidio, personalmente, ¿sabes? Y puedo estar mal, pero hasta ahora, los años que yo llevo leyendo la Biblia no establece algo explícito. Porque... Pregunta sincera. Ajá. Sansón. Eso fue un suicidio. ¿Que vino de qué? Se tiró 2 piedras encima. Acuérdate que el suicidio en las culturas de Oriente Medio antiguo, Oriente cercano, Oriente lejano, no ven el suicidio como lo vemos ahora. El suicidio antes, en esa cultura, era bien visto, especialmente si se daba en contexto de batalla, como en el caso de Sansón o en el caso de Saúl, que él mismo se tira sobre su espada para evitar que se lo lleven preso, como un preso político, como un preso de guerra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí... Pero en el caso de Sansón, ajá, él tenía una fuerza que venía de qué? De Dios. ¿Y la pierde por qué? Por desobediente. Exacto, porque rompió ¿Y se la devuelve para qué? Para el propósito que era. ¿Para qué momento? Sí, pero ¿para qué fue que nació Sansón en ese caso? Sansón nació como un remedio o como un juez para que lidiara con los problemas del pueblo de Israel, que era la invasión de pueblos enemigos, ¿verdad? Y esto obviamente... Lo que pasa con el alma de Sansón cuando él mismo tumba unas cosas que le caen encima y lo aplastan. Pero acuérdate que nosotros estamos viendo lo que va a pasar con el alma de Sansón ahora, en el contexto en que Sansón vive. Por eso es lo que te estoy diciendo. En el contexto que Sansón vive, Sansón se murió que Dios se acabó. Es igual ayer y siempre, ¿no? Es nihilismo. O sea, Sansón se murió y se acabó. Él siguió durmiendo por ahí, según el contexto y según lo que se creía en la cultura. No existía el concepto de infierno y de cielo que nosotros tenemos hoy. El que se moría, papi, con tierra tenía. En tierra lo que se acabó, su existencia pasó, ya, se acabó, simplemente desapareció. Ese concepto que nosotros tenemos que se desarrolla eventualmente de que el cielo, infierno, de que el alma es inmortal, es un concepto más helenístico griego que se desarrolla con el tiempo, especialmente cuando el cristianismo nace y se sigue moviendo para el oeste. En el caso de Sansón, nosotros podemos decir ahora, se fue para el infierno, se fue para el cielo. No sabemos, realmente no podemos decir. Lo que pasa es pero que incluso... en el contexto en que se escribe jueces y toda esta gente que está escribiendo ese texto para ese tiempo y para su audiencia, a la gente no le preocupaba si Sansón se fue para el cielo o para el infierno. A la gente le preocupaba que cumpliera con el propósito que Dios le dio. Y eso es lo que defender Israel y matar más filisteos que pudiera, por más mal que suene. Ese era el propósito del pana. ¿Me sigue lo que te quiero decir? Sí, no, y es que vuelvo y te digo. Para mí es muy importante dejar claro que yo no estoy diciendo, por si acaso. Sí, porque es que yo creo van a sacar parte de este live y van a salir artista urbano cristiano. No, jamás, ¿sabes? Jamás. Ni siquiera por mi filosofía de vida cristiana que yo quería imponérsela a las demás personas ni nada de eso. Desde el punto de vista de familia, amor y salud y el sufrimiento que pasan los familiares. Eso es de saque. Por lo menos quiero que quede eso claro antes de que aquí quiera sacarlo. Y quiero que entiendan que nosotros aquí somos 3 hermanos. Que las cosas que ustedes piensan, porque aquí nadie me diga que no ha pensado en estas cosas. Somos 3 hermanos que las cosas que ustedes piensan, tenemos los pantalones para hacer un live y hablar de esto. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y ser honesto con el tema. Hay una familia que queda viva. Yo tengo amigos, hermano, que queda la vida. La gente piensa que el momento donde eso ocurre es un momento rápido. Eso es un proceso. No necesario. Eso es un proceso que lleva años trabajando. Me refiero al accidente, a la acción específica, porque hay gente, ¿verdad?, que quizás... Sí, pero el maquineo lleva tiempo. Aún si fuera con un handgun o algo, igual, siempre hay un tiempo que el cerebro está vivo. Esa es la realidad. Es cómodo. Pero los que quizás se mueren más lentos y todo este tipo de cosas, ¿desde dónde, verdad, juzgamos a la persona que puede tomar cualquier mala decisión? Cualquiera de nosotros toma malas decisiones. ¿Desde dónde podemos ir más duro en lugar de ser
hombro para la familia. Claro. Desde ahí es que yo hablo, porque desde donde yo estoy, yo no puedo ni siquiera decir quién está bien, Claro. porque entonces me doy a mí mismo la autoridad de decir quién está mal. Eso ha pasado en O sea, todos si, lados. Eso ha pasado en los tiempos de Jesús y siguió pasando a través de la historia de toda la iglesia hasta el sol de hoy. Eso no tiene como tal un nacimiento o un pensamiento filosófico que surgió en esta época y creció, que sí se Claro. acentuó más en la Ilustración, en el Renacimiento y eventualmente siguió creciendo con en el siglo XVIII y XIX, donde el ser humano se convierte en el centro del pensamiento, del sistema del mundo, pues sí se acentúa más sobre ese caso. Pero en ese sentido, mano, el problema siempre ha sido que el ser humano siempre está buscando esa comparativa y esa superioridad, y aún dentro del mismo cristianismo y dentro de una misma fe que se supone que nos regenere y que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y creando esa santificación progresiva, etcétera, y llevándonos cada día a parecernos más a Cristo, aún así nosotros seguimos como ese hijo, como el hermano mayor del hijo pródigo, peleando por ver quién es el que manda, por tratar de tener más control sobre la gente, por querer tener control sobre el padre, sobre el hermano menor, sobre la madre, sobre las cosas del padre. Y seguimos con esa ambición de poder que se origina en el jardín del Edén y que sigue corriendo por toda la vida, y que lamentablemente cuando una persona, especialmente una persona de fe, pastores, líderes de iglesias que lamentablemente cometen suicidio, lo primero que hace mucha gente, no todo el mundo, es decir, Acho, trabajó 30 años para el cielo y se perdió, se fue para el infierno. En plenas redes sociales, en vez de estar pensando en todo lo que hizo, en si Dios tuvo misericordia, en vez de estar orando por la familia que se quedó sin un esposo, sin una esposa, sin un padre, sin una madre, sin un hermano, sin una hermana, sin un hijo, sin una hija, estamos más pendientes a nosotros mismos, tratar de sentir ese poder y ese control de decir, mano, como Dios dijo esto, yo puedo decidir si ese pana se va para el infierno o no. Y realmente eso no nos toca a nosotros y eso no lo sabe nadie. Y para o sea, para el punto en que llegamos a la conversación de si el pecado imperdonable es el suicidio, jamás de los jamases, ni por el contexto en que se escribe la Biblia, los 1500 años que tardó en escribirse, hasta el sol de hoy en la historia del cristianismo, jamás se ha visto el suicidio como un pecado imperdonable. No sé. Claro, ya eso tampoco, porque es que a veces yo creo que es hasta triste que uno tenga que aclarar, esto no significa que ahora va a agarrar un revólver y te va a pegar un tiro, o sea, claro. porque es que a veces la gente piensa que es que estamos dando licencia para que lo hagan, no. Uh-huh. Nosotros, o sea, los tres hacemos ministerio de formas diferentes, aunque, o sea, él y yo hemos estado en lugares donde hemos visto liberación de personas con depresión y todo, ¿me entiendes? Solo porque le hace falta un abrazo. O sea, nosotros no estamos apoyando este tipo de pensamiento, pero es un tema que se tiene que hablar. O sea, nosotros tenemos que dejar este maldito orgullo de que nosotros somos los que decidimos quién va para el cielo y quién no, quién es más santo y quién no es más santo. Mano, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo realmente es amar, ¿entiendes? Amar a las personas. Pero la verdad duele. Mira, o sea, si tú no sabes expresar la verdad de una forma que pueda restaurar vida, que pueda edificar, pues no sabes amar a la persona. ¿Me entiendes? Hay veces que en la forma mejor de amar es callarse la boca y no escribir comentarios a veces en los lives. ¿Me entiendes? Eso es una buena manera de amar. Porque a veces nosotros, queriendo demostrar lo mucho que sabemos o queriendo demostrar de que yo soy el duro, lo que hacemos es lastimar a las personas. ¿Me entiendes? Y claro, a veces ese mismo pensamiento es el que termina empujando a la persona que se quiere pegar un tiro. Ese mismo tipo de pensamiento y de religiosidad es lo que lleva a las personas a hacer eso. Porque no encuentran un lugar seguro dentro de la iglesia, que se supone que se llama un lugar seguro, un safe house, ¿me entiendes? Para personas que están luchando con estas cosas. Pues como dicen, pues, Nacho, es más, el mismo caso de Judas. Judas fue al sistema religioso de ese tiempo. Judas fue al sistema religioso, fue a los fariseos y a los escribas, con un corazón diciendo, mira, ¿sabes? Yo he entregado sangre inocente. Y el mismo sistema religioso lo empujó a suicidarse. Allá tú. Eso fue lo que le dijeron. Ese es problema tuyo. En vez de decirle, teatro, hermano, ¿sabes qué? Vente, vamos a hacer un sacrificio por lo que tú acabas de hacer. O whatever le oye razón que ellos pudieran hacer en ese momento, ¿me entiendes? De acuerdo a su contexto religioso. Pero todavía seguimos permitiendo que gente se ahorque espiritualmente, incluso hasta físicamente, porque nosotros como sistema religioso, como una comunidad de fe, en vez de estar ayudando a la persona, rápido como queremos apuntar, ¿qué pecado cometiste? ¿Qué hiciste mal? No, tú te sabes, como que tú no eres tan santo como yo. Mano, recibe a la persona. Josué, en esa misma línea, yo he escuchado en
todo, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿verdad? Se da esta dinámica, me imagino que en toda Latinoamérica, donde la gente hace chat familiares o algo así. Entonces, en los chats que son bien grandes, que hay muchas familias, tengo demasiados amigos donde gente les habla de una manera utilizando algún meme o algo así, con esta misma dinámica de ofender en lugar de dar un espacio a una conversación. Porque esto es lo que pasa, cuando nosotros tenemos verdades absolutas de lo que creemos, pues no se puede hablar de nada, porque de qué vamos a hablar. Sí. El problema es que preferimos amar la verdad absoluta, a pesar de que sí yo creo que existe una verdad absoluta, preferimos la verdad absoluta por encima de la gente. Y en vez de tratar a la gente con el cariño, con el amor, con el respeto y la misericordia que se merece alguien que no tiene una verdad absoluta o que no cree lo mismo que yo, decidimos aplastarlos con esa verdad absoluta en vez de con esa verdad absoluta levantarlos, edificarlos, restaurarlos, llevarlos a que vea la luz, el camino, la vida, que vea a Cristo. Pues decidimos, no, papi, esta es la verdad. Muérete. Lo que me cuesta trabajo es eso mismo. Es claro. Separar espacio, ¿sabes? Los te amo más sinceros no se dicen con la boca, se dicen con las acciones. Que tú no puedes amar a tu prójimo y darle tiempo para escucharlo. ¿De qué vale que le estés predicando, enviando memes o enviando textos bíblicos fuera de contexto o en fuera de tiempo? Mira, yo recuerdo, yo fui una de las primeras personas que vi a unos amigos justo el momento que perdieron a su hijo. Estoy casi seguro que fui el primero o el segundo. Justo el momento. Yo no fui a hablarle de nada. ¿Me entiendes? Yo entré a esa habitación a llorar con ellos. No había que hablar, no había que decirle, mira, Dios permitió esto, pero tranquilo, que más adelante. ¿Me entiendes? De ese concepto es que sale toda esta dinámica de ponerle un sello a las cosas, porque le pongo este sello y así mejor no hablo con Josué. Le pongo este sello de lejos. Pero Josué lo que necesita es que vaya a hablar con él. Por la situación que está pasando. No necesita que yo le ponga un sello. O que yo le diga, no, esto te pasa por esto, o yo creo que te pasa por aquello. Pues necesita que yo converse con él. Y si yo no puedo tener esa conversación, todo lo demás es bien pasivo. Claro. Lo primero que se le enseña a alguien cuando toman, por ejemplo, en la universidad un curso de tanatología es que la parte más importante del duelo es el acompañamiento. No es todo lo que tú le puedas decir, no es todo lo que tú le puedas comprar, no es todo, es simplemente que estés con ellos allí. Y muchas veces se nos hace difícil y como cristianos especialmente pensamos que Dios nos usa solamente cuando hablamos y cuando abrimos la boca y abre la boca que Dios la llenará. Y es como que, papito, o sea, muchas veces el ministerio pastoral y el ministerio de cuidado depende más de estar presente, callarte la boca y estar ahí y poner un hombro para que la gente llore, dar una mano para que la gente se levante, dar un plato de comida para que la gente se llene el estómago, que generalmente hablar por estar hablando y por querer aparentar de que como yo soy líder, pues tengo que decir algo porque se espera. La expectativa es que yo diga algo y que Dios me use abriendo la boca. Y no es real. Lo primero que te enseñan en cualquier seminario de tanatología es, papi, cállate la boca, vete y abraza a la gente y acompáñalos en este proceso por el tiempo que sea necesario. Y ese realmente es Jesús encarnado en la vida de todo el mundo. Pero, again, nos gusta el protagonismo y el orgullo y el control se crecen, mano. Y es algo difícil de batallar y es algo que inclusive la misma cultura evangélica, porque es lo que conozco, por lo menos la misma cultura evangélica acá en Occidente es lo que promueve. Ese protagonismo donde, papi, tú tienes que abrir la boca y tú tienes que dejar que Dios te use y tú tienes que ser explícita. Sí, y no podemos ver a Dios en el silbido apacible que tanto nos gusta predicar y estar presente en la gente cuando lo necesita, calladito. No hay nada más brutal que cuando tú estás fastidiado, cuando tú estás en el peor momento de tu vida, sea de luto o lo que sea, que aparezca un hermano de la iglesia que no lo ha puesto en las redes sociales, que no te lo avisó, que te lleva un plato de comida, te diga, se aparezca en tu casa, estás bien, que necesitas, y se siente contigo ahí. La persona, sin tú preguntarle cómo están, se rompen delante de ti, simplemente se desahogan, sin tú preguntarle nada, sin tú decirle nada, sin tú citar un versículo bíblico. Y con esto yo no estoy diciendo que menospreciemos el texto bíblico, yo no estoy diciendo que la Biblia no sirve para procesos de consuelo, de luto. Claro que sirve, pero hay un momento específico en el que cada persona atraviesa por un luto y es deber de cada líder cristiano y cada persona cristiana conocer
cuándo hay que callarse y cuándo hay que hablar. ¿Me sigue? Y muchas veces Claro. tenemos problemas en encontrar ese timing. Hablando, ¿verdad?, de gente que practica la fe cristiana abiertamente, pero por ejemplo, estos últimos 3 años yo he conocido personas que no practican la fe cristiana abiertamente y me han mostrado a Dios de una manera más pura. Y me han hecho ver a Dios en ellos. Ujú. Por cosas que practican de corazón, como la bondad, la compasión, el amor. Y se manifiesta en ellos tan real, sin ser forzado, sin estar buscando que tú le digas el título de que, Acho, tú tienes a Dios metido adentro, tú tienes, yo siento, se me paran los pelos, ¿sabes? Ujú. Literalmente, acciones del corazón de la gente que te hacen ver la imagen y semejanza de Dios y tú dices, tú me recuerdas a Dios. Ujú. Y yo creo que eso es algo que nosotros siempre debemos buscar, como yo, cuando llego a la vida de alguien, en lugar de tratar de mostrarme a mí cómo puede salir algo bueno de mí, que haga pensar en algo que es más allá. Y eso se da en el amor que es sin reserva, eso se da Exacto. en el amor que eso no se da en yo estar esperando que tú seas a mi manera para que entonces yo entienda que tú estás bien. Exacto. Ya. Eso no está en el apurar el proceso de la gente. Yo creo que fuera del respeto, ¿sabes? Si no hay respeto, Dios no está ahí, punto. Esa es mi manera de pensar. Ujú. Yo no veo a un Jesús irrespetuoso, yo no veo a un Jesús obligando gente, yo no veo a un Jesús gritando, yo no veo a un Jesús tratando al que estaba en un momento difícil como esta es la oportunidad de aplastarte. Yo no veo a un Jesús diciendo yo vi, yo soñé, me contaron, Dios me está diciendo nada de cosas místicas. Ujú. Yo vi un humano que es amor y que nos reta a ser igual. José nos contó lo de Pedro. Fue escrito literalmente. El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Yo no niego a Pedro. Ujú. Él, ¿sabe? Es como que cambió la constitución. Como estos gobernadores, como Putin, que cambia la constitución para poder quedarse más años en Rusia, que lo hizo. Estate quieto que nos van a mandar un misil desde Moscú para acá. Hay muchos países que hacen esto, que piensan que el gobierno es muy bueno y hay que darle más términos. Puerto Rico no, Puerto Rico 4 años y Gracias a Dios. Es que llegamos a pero los literalmente lo que hace es una conversación y le dice, hermano, ok, esto es lo que está escrito, pero vamos a ver algo. Tú me amas. Y Pedro estaba en la pichadera, ¿me entiendes? Como que, tú lo sabes, bro. Y Jesús, pues, pero tú me amas, caballo. No, pero mano, eso cuando ya, como que le dice, mira, ¿sabes qué? Dice, sí, ¿me entiendes? Ujú. Este es el amor del que no te puedes escapar. En ningún momento dice que Pedro le pidió perdón. En ningún momento dice que el delincuente de la cruz, aparte de pedirle un fast pass para el paraíso, Ni siquiera hook me up. es que te acuerdes. Yo existí. Literal. Acuérdate de mí. El VIP. Cuando te llamo Josué a Nike, mira, hoy sale esta Jordan, hook me up. Buena suerte Ya. ahí. Acabó. Ya. Pero entonces, eso fue. Él lo mira y dice, hook me up, pero nosotros nos inventamos, no. Tú tienes que ir a un templo y van a hacer algo que se llama el llamado. Y tú tienes que caminar al frente y tú tienes que repetir esta oración. Y cuando tú hagas esta oración, ahí que Jesús te acepta. Sí, pues si no, no. Pero el primer cristiano que llegó al paraíso, ¿verdad? Con la muerte y resurrección de Jesús, lo único que le dijo, Hacho, papi, dame un break. Duélame la fila, por favor. Los últimos serán primero. Ningún protocolo, el tipo no tiene un resumen de vida de nada, el tipo no tiene ninguna obra positiva por qué darse con piedra en el pecho. Pero el amor y la intención de lo que es la salvación del alma viene desde lo que es soberano, no viene desde lo que es mortal y limitado, ¿me entiendes? Ujú. Ese es el regalo. Yo creo que dentro de todo esto tenemos que reevaluar lo que es la soberanía de Dios. Porque si somos honestos realmente y reevaluemos dentro de la iglesia, este concepto nos vamos a dar cuenta que el Dios que nosotros creemos parece que no es soberano. ¿Me entiendes? Porque nosotros nos hemos llenado tanto de orgullo y nos hemos llenado tanto de poder imaginario
que hemos disminuido, o sea, hemos minimizado al Dios de la Biblia. ¿Me entiendes? Yo soy el que decido, yo soy el que decido quién se va para el cielo y quién no. Si yo pido algo, Dios me lo tiene que dar. Yo existo y Dios existe para mí. Y yo digo, mano, pues realmente no creemos en la soberanía de Dios. Yo creo que creemos la soberanía de Dios, pero cuando nos conviene. Cuando Pero vemos muchas veces... Eso no es soberanía. Está bien, pero se cree en ella cuando nos conviene, porque cuando nos conviene es como que sí, Dios es soberano para salvar y Dios va a suplirle la necesidad a fulano y Dios y Él hará. Y misteriosos son los caminos del Señor y Él le va a resolver. Te digo, o sea, incluso pero entonces, tienes toda la razón en eso, pero incluso eso ya invalida el sentido de soberanía, porque tú no puedes ser medio soberano. O eres soberano o no eres soberano. Eso es como decía un amigo, ¿me entiendes? Tú no estás medio embarazado. O lo está o no está, ¿me entiendes? La soberanía igual es un absoluto. O eres soberano sobre todo o no eres soberano. Tú puedes ser soberano sobre el 99% de las cosas y ese 1% roba tu soberanía. Ya no te cabe. Pero acuérdate que Dios sigue siendo soberano, a pesar del entendimiento que nosotros tengamos y a pesar de que nosotros queramos someternos o no someternos a esa voluntad y a esa soberanía de Dios. Independientemente, o sea, sí, pero al final... Y ese es el punto, que nosotros tenemos que hacer la paz con decir, espérate, quizás lo que a mí me enseñaron está mal. ¿Me entiendes? Yo no puedo tratar de encajar la Biblia a mi opinión. Yo tengo que tratar de encajar lo que yo creo a lo que la Biblia establece y al Dios de la Biblia. ¿Me entiendes? Porque si no vamos a seguir lastimando personas, vamos a seguir apartándolo en ese concepto aún más, ¿me entiendes? En vez de crear un lugar que es welcoming, un lugar donde la gente es bien recibida, donde nos sentamos con publicanos y pecadores a comer, ¿me entiendes? Yo creo que el próximo live, el próximo tema va a ser cómo podemos diferenciar el liberalismo del amor. Porque cada vez que hablamos de amar al prójimo es como que no, papi, pero es que hay que llamar pecado, pecado. Y hay que decir la verdad aunque ofenda. Y es como que sí, papito, pero es que la verdad no es una cosa y el amor es otra. La verdad y el amor es una sola cosa, porque Jesús es amor y es verdad. Tú no puedes dividir a Jesús en dos bandas, papi. El amor y la verdad siempre andan juntas. Si tienes la verdad sola, sin amor tienes crueldad. Y si tienes amor solo, vamos al otro dedo. Tienes amor solo, tienes amor solo sin verdad. Lo que tiene es el libertinaje. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tiene que andar las dos juntas. Entonces, no podemos en el siglo XXI, con todo lo que está pasando, como mucha gente no puede comprender, como que no, papi, pero es que todo amor no puede ser, porque entonces se nos va la gente. No, papi, no se nos va la gente al libertinaje. La gente que es libertina va a aprovechar cualquier pretexto, o sea que tú seas muy legalista y lo van a coger como, papi, esta es la que es, vámonos. Y se van a ir por la tangente, o que tú eres muy, muy liberal y, papi, y vámonos por ahí mismo. ¿Me sigue lo que te quiero decir? Claro. Ese entendimiento sobre si... Y ese tema lo tengo pendiente hace rato, no lo he hecho, pero ese de que deja que la verdad ofenda y el que se quiera ofender, bueno, pues está bien, no hay problema. El problema es que Jesús, el primero que ofendió era la gente de la iglesia. Pues yo nunca lo vi ofendiendo al que estaba pillado. De hecho, voy a decir dos cosas. Una pregunta, para que le demos por lo menos 2 minutos o 3. Y otra es un statement. By the way, lo que Jesús dice, que es el único pecado que no tiene perdón. Quien lo comete son los cristianos. Pero vamos entonces a lo próximo. Y seguimos siendo paganos, como diría Caldés. Seguimos siendo paganos, dice Caldés. Literal, quien único comete esto son los religiosos. Porque eso nace cuando Jesús hace liberación y te dicen que está sacando diablo a nombre del diablo. Entonces ahí es que viene el concepto de atribuir algo. Pasa todo el tiempo, pero no pasa afuera, en la calle. Eso no pasa en el concierto de Bad Bunny, eso no pasa en el concierto de eso pasa en la iglesia todos los domingos. Eso no le pasa a la gente que no cree en Dios. Eso solamente le puede pasar a la gente que cree en Cristo, que está en Cristo. Atribuirle, bueno, whatever. Existe la capacidad del ser humano de por sí, de nosotros buscar a Dios en nuestra naturaleza. Vamos a mantenerlo lo más corto posible porque sé que este tema es intenso. Tengo la capacidad en mí de por mí mismo decidirme a buscar a Dios. Eso existe. Existe un humano que tenga tanta fuerza de voluntad y que no tenga... Bueno. O siempre Dios pone
el que debiera ser. Vamos a entrar. Me gusta en, Esto, papi, it's gonna get ugly. En su naturaleza en una naturaleza no corrompida por el pecado, sí. Eso es bien importante entenderlo, porque Dios nos creó sin pecado. Y eso existe. ¿Ah? Eso existe. Lo que pasa es que siempre Dios va a ser el iniciador. Y eso, porque ya el hecho de que Dios está porque creando, no existe el ser humano inquebrantado por el pecado. Yo lo que quiero decir es que existió en un momento. Ajá. En teoría. ¿Me entiendes? Ahora, una vez el pecado toma dominio de la naturaleza del hombre, no hay break. Si nosotros, la pregunta que a mí me gusta hacer, ¿qué libertad tiene un esclavo, Eliud? Bueno, No es esclavo. Pues si nosotros somos esclavos del pecado, ¿qué libertad tiene? Yo nada más por ser el abogado del diablo voy a decir que sí, que no. Por culpa de Carlos, es que es religioso siempre estas palabras como libre albedrío. No, mira, no. Realmente yo no. Estoy de acuerdo con Josué en que sí, nadie puede llegar a Dios si no es Dios mismo el que inicia la acción de salvar a la persona. Pero aún así, aún sin Dios acercarse, vamos a suponer y vamos a partir de la premisa que somos hipercalvinistas y que creemos en la doble predestinación, una gente que sí fue escogida para salvación y una gente que sí fue escogida para perdición. Vamos a partir de ese punto de vista o de esa premisa, aunque no creamos ninguno en eso, pero vamos a partir de ahí. No hay que partir de algo que no creemos. Está bien, no, pero hipotéticamente, baby, vamos a partir de esa premisa. So, aún así, aún la persona que ha sido escogida para perdición, según esa doctrina y ese punto de vista, esa interpretación bíblica, aún esa persona tiene una espiritualidad y tiene todavía una imagen de Dios que puede percibir lo divino, la divinidad, la bondad de Dios a través de diferentes cosas. Claro. Y aunque no quiera aceptarla, aunque no quiera creerla, aunque no quiera abrazar esa fe, esa doctrina, esa creencia, lo que sea, aún tiene la capacidad y probablemente está consciente de que existe un camino superior, de que existe un ser superior, de que existe un Dios, una divinidad que ha hecho X, Y, Z cosas por él, para él y por él, etcétera. La pregunta es si el ser humano quiere buscar eso. La pregunta no es si lo reconoce o no. Está bien, no. Yo no estoy diciendo que él no lo quiera buscar. Aún cuando no lo quiera buscar, la persona, yo creo, el ser humano que todavía está consciente y tiene un lado espiritual, porque hasta las personas que son ateas, 100%, hasta las personas que son ateas tienen una creencia. Claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Aún así, aún reconociendo o creyendo que no existe un Dios, que no hay una deidad, la que sea, tienen una creencia religiosa de que no existe algo más y tienen su propia ideología y su propia cosmovisión que se resume en su lado espiritual, en ese lado que necesita ser llenado por una creencia religiosa. Yo no creo que nadie pueda llegar a Dios si Dios obviamente no se acerca primero, pero aún así eso no limita el lado espiritual donde las personas podemos percibir claro. la bondad de Dios. Yo creo que la situación no, porque la misma persona que establece de la esclavitud al pecado es el que establece de que el problema no fue que no sabían de Dios o que no conocían a Dios. El problema es que teniendo conocimiento de Dios no le dieron gracia y no le dieron gloria. ¿Me entiendes? Yo creo que la situación en el mundo no es un problema de que no hay conocimiento de Dios. Todo el mundo, como tú bien dices, ¿sabes? Hay cierto sentido de que dice, no, mano, existe algo más allá, hay algo espiritual. El problema no es ese. El problema es que por nuestra propia naturaleza, ya que somos esclavos del pecado, nadie quiere buscar a Dios. ¿Me entiendes? Sí hay un conocimiento, sí se reconoce, como tú bien dices, incluso en el ateo se reconoce algo. Tú no puedes desligar el área espiritual. Pero el problema es que incluso dentro de esa área espiritual, tu corazón está inclinado hacia la maldad. ¿Does that make sense? Yeah. ¿Hay preguntas por ahí o ya estamos set? ¿Alguien envió algo? Te voy a decir ahora. El pan aquí, Real Ney comentó, Dios siempre toma la iniciativa. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, esta fue del primer tema. ¿Qué tal si la misma persona reconoce que no está tan cerca de Dios, refiriéndose a la gente que está apartada? ¿Qué tal si la misma persona es la que reconoce que no está tan cerca de Dios, refiriéndose a que está apartada de Dios? Pues deja que yo pienso que el espacio de
el espacio de que la persona pueda expresar lo que siente sin que le den conceptos antes de hablar. Sin que le digan, mira, esto se define de esta manera y esto se define de esta manera, lo que tú estás sintiendo es esto. Sino dejar que sea la misma persona la que te indique qué siente y por qué. Dice, por darte un ejemplo, no, es que yo me siento lejos de Dios. ¿Y qué sería para ti sentirse lejos de Dios? Y ahí la persona te va a explicar, no, es que en estos días me han pasado cosas, y escuchar, y desde ahí pues entonces uno puede amar, pero tú no puedes sin información ponerle un sello. Pero, mi pensar es, hay que escuchar mucho y hablar poquito. Yo también creo, en cuanto a esa misma pregunta, que nuestra situación externa, por lo que nosotros estemos pasando, no determina cómo Dios opera. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos medir a Dios si está lejos o está cerca, si es bueno o si es malo, por la situación en la cual yo estoy pasando. Entonces, si la misma persona que es 100% lo que Eliud dice, ¿sabes? Ok, tú te sientes lejos porque pasó esto, está bien, es que tu situación no determina cómo Dios va a operar o si Dios está cerca o Dios está lejos, ¿me entiendes? Porque a veces también nosotros pensamos que Dios se acerca o se aleja por cómo nosotros operamos, ¿me entiendes? Y eso es una realidad que también hay que cambiar. O sea, yo no veo a Jesús. Déjame arrancar la página del Antiguo Testamento, dame una broma. Es que eso no, y de hecho eso es un buen ejemplo. Exactamente, eso es un buen ejemplo, porque el ser humano en el Antiguo Testamento estaba midiendo, y algo que a mí me gusta de la Biblia, que la gente se le olvida hablar, es que el ser humano escribiendo es honesto, ¿me entiendes? Ellos están hablando de cómo ellos se sentían, pero ellos no están determinando de que Dios realmente estaba lejos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ellos decían, pero le atribuían que estaba lejos. ¿Ah? Pero le decían, te has alejado. Sí, pero ese es el sentimiento. Toda emoción y todo sentimiento no es verdad, porque si nosotros hacemos de nuestras emociones y nuestros sentimientos la verdad, estamos construyendo sobre arena movediza. Pero si la Biblia dice, si la Biblia es inspirada por Dios y es inerrante, y Claro. la Biblia dice que Dios se alejó, pues entonces, ¿qué hago? Pero es que una cosa no es... Me van a meter un bofetón. Una cosa no cambia la otra. Contéstame. Bueno, Josué. ¿tú danzas en la iglesia? Yo depende. Porque si tú danzas en la iglesia, tienes que hacerlo, porque la Biblia dice que David danzaba de la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y como aquí estoy yo y Sari, papi, aquí no hay más nada. Y algo de las cosas que se enseña en cuanto a interpretación de la Biblia es que la narrativa no es la norma. Claro. Tú no puedes decir que el hecho, sí es verdad, ellos decían, mira, te siento lejos o estás lejos. Gracias. Bueno, sí, te entiendo. Mira, el pan aquí Efraín dice, una de las cosas que debemos rescatar es la teología del lamento y la queja, que descansa en los pactos de Dios. Y que de hecho es la base para que salga la famosa apocalíptica, la famosa literatura apocalíptica, que es esa disyuntiva, Dios mío, ayúdame a hablar, esa disyuntiva. Para que me sigas vacilando ese juicio de Dios, Dios está bien cerca ahora mismo. Sí, papi, pero no estoy mintiendo. Esa disyuntiva pero no estoy mintiendo, esa disyuntiva entre lo que ellos tenían que era verdad de Dios versus lo que estaban viviendo. Entonces, Dios dice que es bueno, Dios dice que nos va a rescatar y qué sé yo qué más, pero los clavos que nos están dando, papi, son de 12 pulgadas para adelante. Yeah. ¿Entiendes lo que te quiero decir? So, anyway, eso es tema para otro video. Yeah. Ahora sí yo lo amo, yo tengo un live ahorita. Bueno, y ahorita empezó hace 15 minutos atrás. Es que no extendemos demasiado. Yo te dije, mano, 15 minutos por cada mera. Mira, ¿cómo Dios se puede alejar si Él es omnipresente? Acuérdate que Dios ve el tiempo de manera, yo no sé, diferente a nosotros. No es lineal. Vean la película de Interstellar. Pues algo así. Dios lo mismo está ahora mismo en nuestro presente que está en nuestro pasado allá abajo. Yo no sé. Dios no se mide por el tiempo, pero nada. Pues por eso mismo. Sí, Lo que corre. Sí, claro. Que lo que el pana dice, ¿verdad? No, por eso te digo, es totalmente cierto. Lo mismo sí, pero como lo dices tú, Carlos, ahora. a ti te podemos contradecir, al pana no. Contradígame lo que ustedes quieran, yo no tengo problema. Andamos productor el Fadel hoy. Mira, gracias por estar aquí, muchachos. Papi, se ha puesto para la guerra, lo que quiero decir. Mira, muchachos, gracias por estar aquí, Eliud. Gracias por tu tiempo. Creo que fueron 2 temazos, la pasamos en la madre. Gracias a Josué también por compartir con nosotros. Siempre llevarme a la contraria. Sabes que te amo. A eso me pagan. Sí, me llegaron. ¿Cuántos eran? 100. Muchacho, papi, 50 porque ya hablaste de más. Mira.
Mira, será hasta la próxima. Esperamos que la teología sigamos haciéndola por aquí, la herejía sigamos haciendo por acá en Instagram. Así que veremos a ver cómo se nos va eso. Se nos da esa vuelta. Así que un abrazo, familia, y Dios me los cuide. Hasta la próxima. Mucha gente que se conectó, que opinó, aunque pensaran diferente, esto se trata, la conversación, no es de establecer nada. Obviamente, we're passionate about what we do, Yes. porque constantemente hablamos con personas que han sido fuertemente heridos por personas que tienen verdades absolutas, y siempre nos fascina poder traer esta capacidad de escuchar y transmitir lo que otras personas nadie está escuchándolos, porque como no pertenecen a ningún lugar o congregación o religión, nadie los escucha y su opinión no cuenta. Entonces traer el insight de personas, amigos, familia, conversarlo y que siempre sea para que nosotros en nuestra vara seamos más humble, que es la meta, y que nosotros podamos realmente ser más representar más ese amor de Jesús. Esta es la meta. Así mismo es. Fuera del live, pues peleamos y eso, pero tú ven esta parte aquí que tengo, es que me pelear. Mira, anuncio no pagado. Yo tengo un live de Apocalipsis 13, la segunda parte. Si quieren saber de lo que es el 666 y el sello de la bestia, pasen por ahí. Si se vacunaron, aquí todo el mundo, no pasen, no esté vacilando. Aquí todo el mundo ese live, I'm done. Aquí todo el mundo es preterista, aquí nadie cree en eso. Bien. Un abrazo, Bye. Dios me lo cuide.